Buenas tardes, mi nombre es Genesis Rubio, estudiante de la carrera de Contaduría Pública, y hoy vamos a hablar sobre los sistemas económicos a nivel mundial. El entorno en el que nos desenvolvemos tiene mucho impacto en nuestras finanzas personales, así que el sistema económico que rige nuestro país influye en ellas en mayor medida. Por ello es importante que entendamos cómo se maneja y así tomar las mejores decisiones para nuestra economía. ¿Qué es un sistema económico? Un sistema económico es la forma en la que una sociedad o estado organiza su producción y distribución de bienes y servicios para el desarrollo de la misma. Generalmente esto está establecido en la Constitución de cada país y es donde se determina quiénes dirigen los factores de producción de la nación: tierra, trabajo, capital, tecnología y organización empresarial. De esta forma se eligen los tipos de sistemas económicos. En la sociedad observamos partes, leyes, empresas, empleados, capitalistas, estados, sindicatos, escuelas, fuerzas armadas, iglesias, que se relacionan para el logro de un objetivo general, que es el de permitir que la vida de la gente se desarrolle en un ambiente de paz, justicia y progreso. Todo sistema económico debe combinar eficazmente sus recursos escasos, que son capitales, en la solución de los tres problemas generales de la economía, que son qué producir, cómo producir y para quién producir. Diversos autores aumentan estos problemas introduciendo el problema de cuánto producir. Pensamos que con los tres mencionados también se responde a este último. La parte más importante de este sistema lo constituye el Estado, y dentro del Estado el gobierno, en razón de que éste asume la responsabilidad de resolver los problemas planteados de la siguiente manera. 1. ¿Qué producir? El gobierno decide que se produzcan los bienes y los servicios que son más necesarios para la gente. Dado que viene de situaciones de pobreza extrema, ordena que lo que hay que producir son alimentos, vestidos, calzados y vivienda. 2. ¿Cómo producir? El gobierno decide que en vista de que la gente necesita trabajo, se utilice una técnica de producción que absorba mano de obra. 3. ¿Para quién producir? El gobierno decide producir trabajo, alimentos, vestido, vivienda, etc., con poca variedad para las grandes mayorías. Por otro lado, el capitalismo, cuyo principal protagonista es la burguesía, se distingue por desempeñar un papel altamente revolucionario por los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de la producción y con ello todas las relaciones sociales, buscando siempre una ganancia monetaria. Además de la burguesía, se caracteriza por su necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, mediante la explotación del mercado mundial. Ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. También la burguesía muestra estar en contra del fraccionamiento, así ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos, y como consecuencia de esto se da la centralización política. A medida que crece la burguesía, es decir, el capital, también aumenta el tamaño del proletario, la clase de obreros que viven a condición de encontrar trabajo, un trabajo que acreciente el capital. El socialismo, entonces, muestra al proletario como su principal protagonista. Desde su surgimiento empieza su lucha contra la burguesía. A medida que transcurre el tiempo, esta lucha se va acrecentando cada vez más, debido a que los salarios siguen bajando. Así los obreros forman coaliciones contra los burgueses, y basta ese contacto para que numerosas luchas locales se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de clases, y toda lucha de clases es una lucha política que finalmente llevará al proletario al poder. Este se valdrá de su dominación política para ir arrancando lentamente a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado y para aumentar con la mayor rapidez la suma de las fuerzas productivas. Una vez que en el desarrollo desaparezcan las diferencias de clase y toda la producción se concentre en manos de los individuos asociados del poder público, perderá su carácter político. El comunismo, encabezado por los comunistas, se distingue por no formar un partido aparte opuesto a los otros partidos obreros. Los comunistas, en las luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletario. Por otra parte, en las diferentes fases de desarrollo, porque pasa la lucha entre el proletario y la burguesía, representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto. El comunismo también muestra como su objetivo inmediato el mismo de todos los demás partidos proletarios: constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletario. Así, finalmente, como rasgo definitivo del comunismo no es una abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa, la abolición de la propiedad privada. En conclusión, el capitalismo se distingue por la búsqueda de acrecentar el capital,
a costa del sometimiento del proletario, pero el burgués no se da cuenta de que está creando las armas que acabarán con su propio sepulcro, que son los proletarios. El socialismo con el proletario nos muestra que desde su origen empieza una lucha contra el burgués, convirtiéndose en una lucha de clases que finalmente llevará al proletario al poder. Y por último, el comunismo nos plantea un resumen de su teoría en una fórmula única: abolición de la propiedad privada. Llamamos sujetos económicos a quienes realizan la actividad económica y que poseen además capacidad de decisión para realizarla. Históricamente, el reconocimiento de sujetos económicos típicos ha oscilado entre dos polos: el individuo y el Estado. Para los economistas mercantilistas del siglo XVII, el sujeto económico esencial era el Estado, y el fin de la actividad económica era acrecentar su riqueza. Asimismo, aquella situación polar entre individuo y Estado se ha ido reduciendo a un mutuo reconocimiento. Se aceptan las libertades y derechos económicos individuales que se ejercen a través del libre mercado. Por otra parte, el Estado no desempeña un papel pasivo en la economía, sino que interviene directamente en la misma para alcanzar los fines sociales. El sujeto principal de toda actividad económica es el hombre, bien de forma individual o como integrante de un colectivo. Son sujetos económicos las personas y agrupaciones de personas que desarrollan una actividad económica. La distinta naturaleza de las actividades económicas nos llevan a una primera distinción entre los sujetos o unidades económicas que las realizan, distinguiendo entre unidades económicas de producción y unidades económicas de consumo. La primera, las unidades económicas de producción denominadas comúnmente empresas, tienen como finalidad la producción y o distribución de bienes y servicios. En cuanto a la propiedad de los medios de producción, se distingue entre empresas privadas, que son las entidades creadas por iniciativas de una o varias personas que ponen en común capital y trabajo para desarrollar su actividad, con el propósito de retribuir a todos los factores productivos. Empresas públicas, que son entidades cuyo capital está mayoritariamente controlado por el Estado u otros organismos públicos. 2. Las unidades económicas de consumo son las destinatarias finales de los bienes y servicios producidos por las empresas, siendo los integrantes de la familia los consumidores por excelencia. Entre las unidades económicas de consumo también se encuadran las administraciones públicas, los distintos organismos dependientes de ellas y las entidades sin ánimo de lucro. ¿Cuáles son los elementos que conforman el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto mide el valor de mercado, expresado en unidades monetarias, de la producción de todos los bienes y servicios finales realizadas por factores de producción nacionales y extranjeros en el interior de un país en un momento determinado, trimestre, año, etc. El Producto Interno Bruto es el principal indicador económico macroeconómico para medir el nivel de actividad económica de un país o de una economía. Mide la producción agregada, que es la producción total de una economía. Hay actividades que no están incluidas en el Producto Interno Bruto, las actividades que no se venden, por ejemplo, la producción en el hogar, labores domésticas, cuidado de niños y ancianos sin remuneración, etc. El Producto Interno Bruto no incluye el valor de mercado de los bienes no producidos en el periodo, la venta de bienes de segunda mano, viviendas, coches, etc. No se recoge en el Producto Interno Bruto porque no se han producido en ese periodo. Cuando medimos el Producto Interno Bruto, lo hacemos en unidades monetarias, euros, dólares o la moneda del país que estemos estudiando. Esto implica que tenemos que calcular el Producto Interno Bruto a partir de las cantidades producidas de los bienes y servicios y los precios de dichos bienes y servicios. Ahora bien, podemos valorar los productos producidos en un año a los precios de mercado de ese mismo año, o bien valorarlos a los precios de esos productos en un año determinado, año base. Si utilizamos los precios del año en curso, calcularemos el Producto Interno Bruto nominal, también llamado Producto Interno Bruto a precios corrientes. Si utilizamos los precios de un año base, calcularemos el Producto Interno Bruto real, también llamado Producto Interno Bruto a precios constantes. Los ingresos del Estado provienen principalmente del cobro de impuestos a los ciudadanos. Estos pueden corresponder a diferentes hechos como la realización de una venta o la generación de beneficios. Asimismo, los egresos del gobierno se destinan a diferentes fines como el financiamiento de servicios como seguridad, salud y educación, o de obras públicas. Además, algunos países deben saldar deudas adquiridas, por ejemplo, con quienes compraron sus bonos soberanos. El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país. La clasificación de los ingresos públicos: ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios, tributarios y no tributarios, ingresos ordinarios y de derecho privado, ingresos derivados o de derecho público.
El criterio financiero los clasifica en ordinarios y extraordinarios tomando en consideración la regularidad o periodicidad de los ingresos y las características de la fuente que los genera. De esta forma, los ingresos ordinarios son aquellos que el Estado recibe en forma periódica, puede repetir su recaudación periodo tras periodo, y su generación no agota la fuente de donde provienen ni compromete el patrimonio actual o futuro del Estado y sus entes. Es decir, son ingresos cuya recaudación tiene la posibilidad de ser repetida año tras año, porque provienen de la administración del patrimonio estatal o de tributos que son pagados por los particulares de manera rutinaria. Los ingresos ordinarios deberían ser suficientes para cubrir los gastos públicos ordinarios que debe efectuar el Estado en el cumplimiento de sus diversas funciones. Clasificación del gasto público. Son diferentes los criterios que pueden utilizarse para clasificar los gastos públicos. Se mencionan dos de los más utilizados en la práctica: la clasificación financiera, que son los gastos ordinarios y extraordinarios, y la clasificación económica, que son los gastos corrientes de capital y servicio de la deuda pública. La clasificación financiera, gastos ordinarios y gastos extraordinarios. Es una de las clasificaciones más tradicionales del gasto público, pero que sigue utilizándose en la práctica. Agrupa los diferentes tipos de gastos de acuerdo a su periodicidad y continuidad, o de acuerdo a la posibilidad de previsión de los mismos por parte del Estado. Así, los gastos ordinarios son aquellos que suelen repetirse periodo tras periodo y aparecen planificados y estimados en los presupuestos anuales. Los gastos extraordinarios surgen como situaciones irregulares, no previstas en la planificación normal de las actividades gubernamentales, como por ejemplo las catástrofes. Un gasto público puede no repetirse todos los años, pero si se ha previsto su erogación durante el ejercicio presupuestario, se considera como un gasto ordinario. Un ejemplo que ilustra este caso son los gastos que se destinan a las elecciones de autoridades que no ocurren anualmente. La clasificación económica: gastos corrientes, gastos de capital, servicio de la deuda pública. Este criterio considera el efecto del gasto sobre la infraestructura física del país y sobre la formación de capital nacional. Los gastos corrientes o gastos de funcionamiento son los pagos en el que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración en general. Estos gastos no significan un incremento directo del patrimonio nacional, pero contribuyen a la productividad general del sistema económico y son tan necesarios como los gastos de inversión. Los gastos de capital o gastos de inversión son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo del patrimonio público. Pueden consistir en pagos emanados de la adquisición de bienes de producción, maquinarias, equipos, etc. E inversiones en obras públicas infraestructurales, presas hidroeléctricas, viaductos, carreteras, puentes, o en inversiones destinadas a industrias claves, siderurgia, petroquímica, fabricación de equipo pesado, etc. Ya sea que éstas sean motivo de explotación pública o privada, en cuyo último caso la inversión se hace en forma de préstamo o aporte de capital. Esta clasificación incluye dentro del sector público el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y organismos públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado, administración local y central poseen o controlan. Sus funciones tienen como finalidad la satisfacción de los intereses colectivos. El sector público está constituido por los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, quien ejecuta las normas; el poder legislativo, quien hace las leyes; y el poder judicial, quien sanciona. Está al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos. Los objetivos del sector público son diversos. Algunos de esos son reafirmar y fortalecer la independencia como nación democrática, justa y libre en lo económico, lo político y lo cultural; proveer a la población de empleo y un mínimo de bienestar, atendiendo con prioridad las necesidades de alimentación, educación, salud y vivienda; estabilidad de los precios; promover un crecimiento económico alto, sostenido y eficiente; y por último, mejorar la distribución del ingreso entre las personas, los factores de la producción y las regiones geográficas. Ya para terminar este video, hoy existen más de 200 países en todo el mundo que tienen un sistema de gobierno diferente o similares entre sí. Por otro lado, los sistemas económicos son distintos o se administran de una forma distinta a las de otros, mayormente guiados por sus ideologías. Más allá de solo comparar la economía con dinero, negocios o empresas multinacionales o nacionales
de la estructura y características de las mismas, en verdad tiene un origen más completo y general en una sociedad. La economía se define como la ciencia que estudia todo aspecto productivo, creación de materia prima, distribución, consumo y servicios de un país. Un sistema económico es una forma organizada de la economía en la sociedad, que conlleva a la administración de manera correcta de los recursos. Es una serie de reglas que guían la economía en un área específica, tomando en consideración los tres sectores más grandes. Estos tres sectores o tipos de comercio son el socialismo, capitalismo y comercio mixto, siendo más influyente el socialismo y capitalismo en casi todo el mundo. Los sistemas de economía de mercado y planificada son bastante opuestos. La principal diferencia entre ambas formas de producción radica en la importancia que le dan a la libertad y a la justicia. Para los impulsores de la economía de mercado, la libertad es la más importante, mientras que en la economía planificada, la justicia es lo primero. Teóricamente, en una economía de mercado, los mercados son eficientes, ignorando las fallas de mercado, y las personas tienen la libertad de elegir qué, cuánto y cómo producir, si comprar o no, el precio de venta, etc. Pero el equilibrio resultante no siempre es justo. Lo más probable es que algunos tengan mucho y otros muy poco, aunque seguiría siendo eficiente y libre. Pero mientras en una economía planificada el Estado decide qué, cuánto y cómo producir, no hay un mercado, se busca una repartición justa de los bienes entre las personas a expensas de la eficiencia y libertad. En una economía mixta, el papel del Estado es buscar una distribución justa de la riqueza, pero manteniendo las libertades personales. Es el más relevante de los sistemas económicos actuales. Gracias.